Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la teología y por qué es importante? Cuando fui al seminario yo no me interesaba la teología, solamente me interesaban los estudios bíblicos. Así que hice la mayor parte de mi trabajo sobre estudios bíblicos, pero lo que descubrí es que la forma como se enseñaban los estudios bíblicos y aún la teología bíblica es que frecuentemente las cosas se analizaban en partes, en piezas, pero nunca eran rearmadas, nunca las volvíamos a armar, eran piezas perdidas, así como la escuela dominical, donde tenemos la historia de David, la historia de Moisés, la historia de Gedeón, la historia de Sansón, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se arman estas cosas? ¿Qué relación tienen? Y así teníamos en el seminario estudios sobre el Evangelio de Juan, estudios sobre Pablo, y lo que me di cuenta es que la mayoría de las veces las cosas eran analizadas la pregunta, incluso analizábamos la palabra griega kai, la palabra y nunca lo analizábamos en su complejidad, y no tienen que ser así las cosas, pero así es como funcionaban. Así que mi ministerio estaba desorganizado, eran solamente piezas, y yo sí agarraba este versículo, aquella doctrina, aquella práctica, y se la lanzaba a la gente, y espero que Dios haya hecho algo con esto. Pero bueno, la teología es una manera de entender el consejo completo de Dios de principio a fin. Es una disciplina que nos habla de a entender el consejo de Dios, a ver a todas las partes respecto a la complejidad, de ver el bosque entero de acuerdo a cada árbol. Y así al concentrarnos en todas las escrituras, llegamos al momento de nos damos cuenta de que existe un núcleo, que existe un mensaje central y que existe un personaje central. La Biblia no es sobre nosotros, es sobre Dios del principio al fin. Es sobre quién es Dios. Y este es el centro, el mensaje central de la Biblia. Pero esto llega a un clímax en el Nuevo Testamento. Y voy a leer aquí esta escritura para recordarlos. Es Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y aquí encontramos que en el centro de las Escrituras, que no solamente está Dios, sino que está Dios en Jesucristo. La Escritura misma tiene un centro viviente. Jesucristo es el camino viviente. Así que voy a comenzar a usar el pizarrón y a ver las Escrituras y nos preguntamos cuál es el consejo de Dios, y nos damos cuenta que tiene un centro que es Dios, pero este centro mismo tiene otro centro que es Jesucristo, el centro del centro del centro. Y este centro es un centro viviente, es Dios que se da a conocer por medio de Jesucristo, es Dios que se entrega a nosotros, que se da a nosotros en Jesucristo. Y esta es su historia, ¿verdad? ¿No es esto lo que sucedió? Y podríamos ver hacia atrás y pensar que, bueno, ¿qué es lo que estaba mal en el enfoque? Nuestro enfoque es que estaba desequilibrado, y todos los cristianos tenemos estos problemas de darnos cuenta de cuál es el centro del centro del centro, y frecuentemente nuestra perspectiva está desbalanceada, desequilibrada, y entonces todo se sacude porque no está bien centrado. Así que la primera tarea de la teología es encontrar al centro, encontrar al núcleo, y darnos cuenta que todo lo que decimos, que todo lo que digamos salga de ese centro para que coordine todo lo demás. ¿Quién es Dios en Jesucristo de acuerdo a las Escrituras?
y cómo se centra. Así que toda la teología necesita comenzar allí. Y si comienza en otro lugar, usted va a terminar en otro lugar, ¿no es así? Eso es lo que sucede. Pero la renovación de la fe cristiana se trata siempre de esto, de encontrar el centro del centro del centro, lo cual son las Escrituras mismas. Y una forma de identificar esto es el comenzar con la pregunta clave, porque podemos llegar a las Escrituras con todo tipo de preguntas a las cuales queremos responder, pero ¿qué tal si las Escrituras y Dios mismo nos quisiera decir, esta es la pregunta más importante que tú necesitas de hacer? Si las Escrituras nos dijeran cuál es la pregunta correcta, para que no lleguemos sencillamente a las Escrituras con cualquier pregunta y comencemos ahí. Santiago nos dice, James Torrance nos dice que el principio, la pregunta con la que comenzamos la teología va a determinar el resultado de nuestra teología. Así que, ¿cuál es esta pregunta que deberíamos estarnos preguntando, a la cual deberíamos entregarnos? Y esto es lo que hacen las Escrituras. Y estas Escrituras, una vez más, nos traen a este centro. Y esta es la pregunta central teológica más importante, la cual es una pregunta muy simple. Esta es ¿quién? ¿Quién es este Dios que se revela en Jesucristo? La pregunta ¿quién? ¿Quién es este Dios? ¿Quién? Esta es tu pregunta teológica más apropiada al llegar a las Escrituras, sabiendo que Jesús es el centro. Es ¿quién eres tú, Señor? ¿Y acaso James Torrance o Thomas Torrance o cualquier otro teólogo muy inteligente se inventaron esta pregunta y pensaron, bueno, ¿y por qué no comenzamos así? Tengo esta idea, comenzamos la teología con la pregunta de ¿quién? Pero más bien a lo largo de las Escrituras, Dios mismo nos ha forzado a luchar con esta pregunta, ¿quién eres tú, Dios? Y alcanza su clímax en Jesucristo mismo. Ustedes conocen el pasaje, en el centro del pasaje del Evangelio de Marcos. ¿Quién dicen los hombres de Marcos? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y más importante, ¿quién dices tú que soy yo? En el Evangelio de Marcos, Jesús mismo en el Evangelio de Marcos hace esta pregunta, la pregunta de ¿quién? ¿Quién? Así que cuando Cristo mismo nos dice qué pregunta debemos hacer, debemos preguntar al estudiar teología y al tratar de de armar este ministerio. ¿Quién es Dios? Ahora bien, usted puede ver que aún las cosas que hace Dios a lo largo de su ministerio forzan a la gente una vez más a hacernos esta pregunta. Entonces, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este? Y esto sucede una y otra vez. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Mesías? Y Jesús mismo nos está forzando a hacernos esta pregunta, nos las pone aquí en la nariz, en la cara, y la tenemos que contestar. O la respondemos o la vamos a evadir totalmente. ¿Quién es Jesús? Así que la teología en realidad se trata de responder esta pregunta. ¿Quién? Por medio de Cristo. Y no es algo difícil, no es algo esotérico, no es algo capcioso. Y uno de los problemas es que podemos llegar a las Escrituras, llegar a Dios con todo tipo de preguntas equivocadas. Y estas preguntas se convierten en las preguntas centrales y pueden sacarnos, desequilibrarnos. Ni siquiera sabemos cómo orar, cómo hacer el ministerio, y frecuentemente comenzamos con la pregunta ¿quién? Y me parece que muchas veces nuestro entrenamiento, nuestras inseguridades, comenzar no con la pregunta de quién, aun cuando vamos a la Escritura, sino más bien muchas veces queremos saber cómo hacer las cosas, cómo resolver las cosas. Y eso está bien, pero esas son preguntas secundarias. ¿Cómo oramos? ¿Cómo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a ser cristianos? ¿Cómo vamos a llegar a alcanzar la vida eterna? Y aún esa, ¿cómo voy a alcanzar la vida eterna? El abogado le preguntó a Jesús, ¿cómo alcanzar la vida eterna? Y no, en realidad no entendía, estaba totalmente desequilibrado, porque esa no era la pregunta correcta. Puede hacer esta pregunta, pero no puede comenzar allí. Esa es una pregunta secundaria. Y muchas veces pero más bien nos gusta comenzar con el cómo o por qué suceden las cosas, por qué esto, por qué aquello, por qué, cómo, cuándo. Y aún muchas veces comenzamos con preguntas abstractas. ¿Qué es Dios? Y muchas teologías comienzan así. ¿Qué es Dios? Bueno, pero Dios no es algo, sino es quién.
Si usted pregunta quién, ya está haciendo la pregunta equivocada en lugar de hacer la pregunta ¿quién es Dios? ¿Quién es este Dios? El cual se revela a sí mismo en Jesucristo. Así que tenemos que cuidar nuestros malos hábitos, porque frecuentemente otras personas cuando le hablan acerca de lo que usted cree, bueno, ¿y qué tal de esto? ¿Y qué hay de aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? El problema de la maldad. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer como cristiano? O aún, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque hay una crisis moral y muchas veces regresamos una vez más, volvemos a caer en esto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Cómo debemos portarnos como cristianos? ¿Cómo debemos los cristianos interactuar con el gobierno cuando pasan leyes que creemos que no son correctas? Y podemos traer todas estas preguntas a la Biblia y podemos extraerlas independientemente, pero al hacer esto no estamos guardando el centro del centro, porque todas las demás preguntas se originan con la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Dios? Así que lo difícil, en realidad, lo difícil no es hacer la pregunta, sino mantener el centro del centro, es recordar que Jesucristo es el centro de todo, y si tenemos esto en mente, todo seguirá. Así que la teología es una disciplina, de hecho, yo le llamo una disciplina espiritual para aquellos que están interesados en la formación espiritual, en el discipulado. ¿Cómo que convierto en un ser maduro en Cristo? Esa no puede ser nuestra pregunta central. Más bien, ¿quién es Jesucristo? Y ya entonces podemos preguntarnos cómo nos vamos a convertir en la iglesia, o más bien, ¿qué debemos hacer? Todas estas cosas salen de aquí. Así que si usted recuerda esto, usted va a ser un teólogo, y de hecho usted ya es un teólogo. Así que la disciplina más bien se trata de guardar el centro del centro del centro y nunca olvidarnos, siempre tener todo orientado para que a final de cuentas siempre regresemos al centro, el cual es Jesucristo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene? Bueno, ahora tomemos el siguiente paso. Bueno, ¿qué pasa cuando encontramos al centro vivo de la Escritura, el cual es Jesucristo, y comenzamos a leer todas las Escrituras sabiendo que este es el centro? Bueno, tenemos que hacernos trinitarios entonces. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar con el centro. ¿Quién es este Jesús? Él es el Hijo del Padre. Él es el que tiene el Espíritu Santo, y el que mandó al Espíritu Santo es Jesús, quien describe quién es en términos de su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto es Jesús. Así que si tienes al Hijo, bueno, Él se describe a sí mismo en términos del Espíritu Santo y en términos del Padre. Una forma muy simple de decirlo es, bueno, ¿y cuál es el ministerio de Jesús? Su ministerio es llevarnos al Padre y mandarnos al Espíritu. Ese es su ministerio. Eso es quién es, y eso es lo que Él hace. Y lo hace por quién es, y lo que Él hace es lo que Él es lo que Él hace, y lo que Él hace es lo que Él es, y Él es lo que es en relación con el Padre y con el Espíritu Santo en la vida eterna. Así que una vez que encontramos el núcleo, Jesús nos guía al Padre y al Espíritu Santo, y usted entonces se convierte en un teólogo trinitario al concentrarse en este núcleo, porque Jesús fue mandado por el Padre, vino para llevarnos al Padre y para mandarnos al Espíritu Santo, al Consolador. Usted no puede sencillamente tratar con Jesús y evitar al Padre o al Espíritu Santo. Lo que es más obvio para muchas personas está en el Evangelio de Juan. El conocer a Jesús es conocer al Padre. El conocer propiamente al Padre es el reconocer al Padre en el Hijo. El reconocer al Padre y al Hijo también es el percibir al Espíritu Santo. Usted no puede tratar con Jesús sin tratar con el Hijo y con el Padre y con el Espíritu Santo. Y hay personas que explican esto como que la iglesia tiene una experiencia en 3 partes, que fue con el Padre en el Antiguo Testamento y luego con el Hijo en el Nuevo Testamento, y después la iglesia tuvo esta tercera experiencia en Pentecostés con el Espíritu Santo. Bueno, entonces, cuando Jesús es resucitado y asciende, y hay personas que lo explican pensando, tenemos esta experiencia en 3 partes, y ¿cómo se reúnen?
¿Y cómo lo vamos a contar? Ya sé la doctrina de la Trinidad. Como si la Iglesia hubiera creado la teoría de la Trinidad al sintetizar tres cosas diferentes. Y encontramos a historiadores de la Iglesia, y son personas muy famosas que hablan de esta manera. Yo pienso que este es un error muy grave en hacer estas cosas. Lo que sucede entonces es que Jesús Él mismo es la experiencia en tres partes, porque Él nos lleva al Padre, el tratar con Padre. Él nos dice, por medio del dedo de Dios, expulso a estos demonios. El dedo de Dios que reconocían las personas de esa persona. Él dijo, yo les voy a mandar a otro consolador. Él es el primer consolador, y les mandaré a otro que estará con ustedes siempre, el Espíritu Santo. Entonces, tratar con Jesús es tratar inmediatamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es la experiencia en tres partes, Él mismo, en sí mismo. Así que la Iglesia, cuando dice, bueno, ¿cómo vamos a hablar acerca de quién es Jesús? Quien siempre nos está mandando al Padre y nos manda al Espíritu, y que nos dice que el Padre y el Espíritu estaban presentes en Él. ¿Cómo hablamos de Él? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, aquí es donde comienza la teología. No con la Iglesia teniendo tres experiencias, sino más bien al tratar con la experiencia trinitaria de Jesús, porque cuando tratas de la experiencia con Jesucristo, estás tratando también con el Padre y con el Espíritu Santo, con las tres personas de la Trinidad. Así que este es el punto más alto, el clímax de la teología. Y ahí nos lleva nuestra teología a tratar de responder esta pregunta: ¿Quién es Dios? Ahora bien, la obra que Él hace para poder sintetizar el ministerio de Jesús como aquel que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo es que Él es, la palabra es que Él es la autorrevelación. Él es la autorrevelación. ¿Quién es Jesús? Él es aquel en la que Dios mismo se revela a sí mismo, como sí mismo, por sí mismo. En Jesús no estamos interpretando a Jesús como uno con el Padre, sino que Jesús mismo interpreta a Dios para nosotros. Él nos dice, Él es mi Padre Celestial. Déjenme hablarles sobre, es Dios mismo interpretándose a sí mismo, a nosotros, hablando de sí mismo. Yo tuve un estudiante una vez que no era creyente, y teníamos estudios bíblicos sobre la vida de Cristo para personas que los querían, y él había tomado pasajes individuales que todos estaban diseñados para preguntar la pregunta ¿quién? Aun cuando hacer nuestros estudios bíblicos, la pregunta más importante es ¿quién? ¿Quién es aquel de quien estamos hablando? Así que diseñamos estos estudios bíblicos para traer esta pregunta: ¿quién es este Jesús? Para los no creyentes. Así que teníamos a este estudiante secreto, y él había estudiado como 6 ocasiones diferentes, por no más de 1 hora a la vez, en los evangelios. Y él dijo, bueno, no quiero avergonzarlos a ustedes, cristianos, y no estoy siendo blasfemo, pero yo en realidad estoy confundido, porque, bueno, este Jesús solamente está hablando de sí mismo todo el tiempo. Bueno, sí, exactamente, sí lo está haciendo, porque el conocer a Jesús es conocer al Padre, y así llegar a conocer al Espíritu Santo. Sí, en realidad sí se trata más que nada de Jesucristo, y esto se hace muy obvio en el Evangelio de Juan, y también si usted está en los otros evangelios. Si usted comienza con el Evangelio de Juan y después usted va a estar fascinado con lo que encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús mismo nos apunta, nos lleva una vez más al Dios completo, y se hace a sí mismo el tema principal, porque solamente por medio de Él que conocemos a Dios completo, al Padre y al Espíritu Santo. Y porque en los días antiguos teníamos a los profetas, pero los profetas no eran Dios mismos, pero Jesús sí es el Dios mismo. Jesús es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es Dios en la carne. Así que esta es la autorrevelación. Hay una gran diferencia. Las otras revelaciones son importantes y son verdaderas, pero no son Dios mismo. Así que la posición que tenían los fariseos aquí nos ayuda a enfocarnos un poco más en nuestra posesión. Recordemos que los fariseos tenían sus propias nociones sobre el sábado y lo que el sábado significaba, pero cuando viene Jesús, entonces
tuvieron que tomar su preentendimiento del sábado y trataron de acomodar a Jesús allí, trataron de explicar a Jesús por medio de su propio entendimiento. Y entonces el centro de su teología en realidad era el sábado, guardar el sábado, y después toda su teología se centraba, se formaba alrededor del sábado. Y entonces cuando vino Jesús, creó una crisis para ellos porque lo estaban juzgando. Jesús, tú no encajas en nuestro preentendimiento. Y Jesús les dijo, bueno, déjenme decirles algo. Yo soy el Señor del sábado. Yo creé al sábado. Yo tengo mucho que decirles sobre el sábado que ustedes no entienden. Ustedes no pueden juzgarme por medio del sábado. Ustedes deben juzgar al sábado por medio de mí. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia enorme. Jesús es el centro viviente, el núcleo viviente, así que esto creó una crisis en la cual iban a interpretar a Jesús por medio de su preentendimiento de la ley del sábado, en lugar de entender a la ley y al sábado por medio de la revelación misma de Dios, que era Jesucristo mismo, Dios en la carne. Esta es una gran diferencia, así que una vez más se trata solamente de guardar el centro del centro, el núcleo del núcleo, y esta es la tarea de la teología, así que podemos traer todo tipo de preentendimientos de la Escritura. Pero necesitamos dejar que la Escritura sencillamente nos revele que no solamente necesitamos entender a Dios por medio de nuestro preentendimiento, nuestros prejuicios. En la iglesia antigua tuvimos el problema de una de las primeras herejías, la de Arrio y el arrianismo. Y Arrio nos dijo que el Hijo de Dios era una criatura, parte de la creación, que no era Dios, que no es el Hijo divino, sino que es un ser creado. Y bueno, esta pregunta en un examen se lo hubiera sacado mal. Jesús es una criatura, no, equivocado, pero ese no fue su error fundamental. Su error real es cómo llegó a esta conclusión, y ahora bien, Atanasio, que era un evangelista de ese tiempo, al final del siglo IV, reconoció que no, el problema no es la respuesta que tú diste, sino cómo llegaste a esa respuesta. ¿Y cómo llegaste a esa respuesta? Bueno, comenzaste con una premisa errónea. ¿Y cuál fue esa premisa errónea? Atanasio dijo, mira, la Biblia le llama a Jesucristo el Hijo de Dios. Búscala, te la puedo encontrar. Él come, bebe, duerme, nace, muere, todo esto nos dice, y él mismo, la Biblia lo llama el Hijo de Dios. Ese es su nombre, esos son sus atributos. Ahora bien, bueno, pensemos al respecto. Dijo Arrio, mira, nosotros sabemos lo que son padres e hijos, dijo Atanasio. Sabemos lo que son padres e hijos, sí, y nos podemos, fíjate en ti mismo, Arrio. Hubo una ocasión en la que yo no era un padre, y hubo un tiempo en el que yo no tenía un hijo, y así es como funciona, ¿verdad? Sí, eso significa padre e hijo. Así es como funciona, muy bien. Ahora apliquemos esto a la Biblia. Eso dijo Arrio. Así que Arrio dice, bueno, Jesús se llama el Hijo de Dios y habla alguien que es el Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Dijo Arrio. Entonces, hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, y eso solamente es lógica, no está negando ninguna parte de la Biblia. De hecho, él conoció la Biblia de memoria. Podía citar cualquier escritura, podía transcribir de memoria la Biblia entera, pero su problema era que comenzó con su propio preentendimiento, su propio prejuicio, comenzó con un razonamiento humano de lo que es un padre humano y un hijo humano. Pero Dios no es como un padre y un hijo humano. Dios tiene su propia paternidad y su propia filiación, así que no podemos juzgar a la filiación de Jesucristo con respecto al Padre. Nosotros, más bien es lo contrario, nosotros debemos entender lo que es ser padres e hijos y hermanos y hermanas, porque la realidad es que Dios tiene esa relación y Él nos ilumina, así que esto es lo que es un padre. Así que de esto se trata. Esta es la realidad. Muy bien, bueno, pero frecuentemente comenzamos con nuestras propias experiencias, nuestros preentendimientos, y después tratamos de ver cómo la Escritura encaja en estos preentendimientos. Pero esto no funciona porque Dios no es una criatura. Así que Atanasio le dijo a Arrio, mira, tu problema es que tu premisa inicial es falsa. Estás pensando, centrándote en ti mismo, en tu experiencia sobre lo que es ser un padre y un hijo. Pero tú eres una criatura, así que cuando piensas centrado en ti mismo, de hecho,
no estás haciendo teología, no estás practicando teología, sino mitología. La mitología es cuando comienzas contigo mismo e imaginas a Dios a tu imagen, a semejanza. En otras palabras, es como los griegos, los dioses griegos, que eran en realidad, eran seres caídos, pecaminosos como nosotros, pero mucho, mucho más poderosos. Eran como superhumanos, superhéroes. Y Atanasio le dijo a Arrio, tú, Arrio, eres un mitologista, estás creando mitología, estás creando a Dios a tu imagen y semejanza. Porque la teología no se trata de centrarnos en nosotros mismos, sino comenzar centrados en Dios. Y esto es difícil. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestros preentendimientos, de lo que es ser padre, de lo que es ser hijo y de lo que puede ser Dios. Tenemos que dejar que Dios nos diga. Tenemos que dejar que Dios se interprete a sí mismo, por sí mismo, a sí mismo, para nosotros. Y esto crea una crisis porque nos centramos en nuestros propios entendimientos. Entonces, ¿vamos a renunciar a ellos o vamos a aferrarnos? Tenemos que dejar de ser mitologistas. Y también, ¿qué otra cosa le dijo Atanasio a Arrio? ¿Sabes cuál es tu problema, Arrio? Que tú, sí, cuando usas la Biblia, es que tú también estás pensando de manera no divina, de manera no santa. Esto es idolatría, porque estás convirtiendo a una criatura en un Dios. Arrio, lo que tú estás haciendo no es santo y es incorrecto, es anticientífico. Ascientia, la palabra griega para anticientífico. Esto es lo que tú estás haciendo. Así que por esto es que la teología nos pide que nos arrepintamos. ¿No es esta su historia? ¿No es esta tu historia? Tú te estás arrepintiendo de un centro falso y lo estás quitando. Y este es su arrepentimiento. Es cambiar la manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar. Porque ya no nos enfocamos en nosotros. Ya no comenzamos con nosotros. La teología es una disciplina espiritual que te cambia porque te arrepientes. Y dejas que la autorrevelación nos sea el centro y quitamos todos nuestros prejuicios, todos nuestros preentendimientos, porque tenemos que pensar en Dios de una forma correcta, de una forma santa y de una forma científica, y no en nosotros mismos. Por eso por lo que esta disciplina espiritual nos prepara a arrepentirnos y a creer aún más. Así que la espiritualidad y la teología no están separadas, sino que están envueltas muy personalmente, y nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar a la mortificación y a una vivificación. Vamos a ser una vez más revividos. Por esto es por lo que la teología es tan importante, y no deberíamos pensar en como que si fuera un juego filosófico abstracto, sino más bien en encontrar las palabras, los conceptos, las ilustraciones, las analogías, las narrativas que nos lleven fielmente a la realidad de quién es Dios en Cristo, y que nos lleven fielmente a su autorrevelación, para que en realidad conozcamos a Dios como Él es. Dios nos trae este conocimiento que de Él mismo, y de ahí viene el Espíritu Santo, que nos habla a las cosas profundas de nosotros, a lo más profundo de nuestra alma. Y tenemos que estar preparados en teología, si es que vamos a mantener el centro del centro, a arrepentirnos, a abandonar estos centros falsos, estos núcleos falsos. Y esto significa que nos renovamos espiritualmente desde el centro. Así que no separemos a la teología de las espirituales, aunque hay formas de hacer teología que no nos exige ningún tipo de transformación espiritual. Pero el tipo de teología que escribió Atanasio, y que era tan impía en Arrio y en otros, y es que separaban a la teología de la doxología, de la oración y la alabanza. Y esta es un repaso muy rápido. Pensemos acerca de lo que es la teología. Espero que lo hayamos entendido. Voy a tomar algunas preguntas ahora. ¿Preguntas? Sí. Tu diagrama en el centro es muy interesante. Algunos libros lo escriben, lo ponen de manera muy diferente, lo
Y tu diagrama es muy revelador. Sí, porque otros libros lo ponen como si fuera un diagrama de Venn y los tuyos son círculos concéntricos. Y esta gráfica nos muestra cómo Jesucristo es el centro. Sí, esa es la verdad. Hay muchas teologías que no comienzan con el centro vivo, y podemos comenzar con preguntas éticas. Podemos comenzar con preocupaciones éticos o aún con temas bíblicos, y los podemos hacer el centro. ¿Cómo será la iglesia? Y poner la iglesia como el centro. Y esto está en las Escrituras. Así que, bueno, sí, la verdad es que las teologías formales no necesariamente tienen a este centro en el centro deliberadamente. Muchas veces están desequilibradas. Así que a lo largo de la historia de la iglesia hay que tener mucho cuidado y poner atención a las teologías a las cuales se centran en el Dios vivo, en la cual Jesucristo es el centro de su teología y todo radia de ahí, para que la doxología, que es la oración y la alabanza, y la teología siempre vayan de la mano, siempre estemos juntos. Y esta era la teología que tenían los padres de la iglesia. No hay ninguna dicotomía. Una gran teología, de hecho, nos lleva a una gran alabanza. Y Atanasio nos lo dijo también. Una buena teología lleva a la bondad en tu vida y a una doxología, una buena oración y alabanza hacia Dios. En otras palabras, no tenemos que terminar en estos lugares equivocados. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Sí? El concepto de la Trinidad es en realidad sí nuestra mejor posibilidad, dadas las limitaciones de nuestro vocabulario. Bueno, sí, es otra vez, hay mucho más que podemos decir acerca de la teología, pero al darnos cuenta de esto, nuestro lenguaje siempre va a quedar corto de la realidad, nunca va a poder explicar la realidad. Así que en la teología no estamos tratando de explicar todo, de hacer que todo se entienda perfectamente. De hecho, en la iglesia primitiva, pasé estos volantes con los credos. Sí, hay varias páginas sobre los credos. Hay 2 páginas, de hecho. Estos son los credos primitivos de la iglesia, y lo que hacen es que no explican cómo es Dios. Es una Trinidad, sí, pero cuando vean la estructura del credo de los apóstoles, bueno, el original no estaba formateado de esta manera, pero el contexto y el significado sí están formados de esta manera. Y luego pueden ver la estructura trinitaria. Hay 3 temas principales: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y puede encontrar los mismos al seguir más adelante y ver el credo niceno también, el credo de Nicea, que sucedió en 2 fases. ¿Y de qué se trata? De responder la pregunta de quién es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después, después nos habla acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos, porque eran bautizados en un nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran bautizados en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda su instrucción, todo lo que ellos creían, siempre tenía 3 dimensiones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde los primeros días, cuando trataron de sintetizar la fe, siempre tuvieron una estructura trinitaria, porque Jesús nos lleva al Padre y nos manda al Espíritu Santo, por lo que es Jesús en relación al Padre y al Espíritu Santo. Y esto no explica. De hecho, Atanasio también le llamó a Arrio le llamó un racionalizador, porque al racionalizar tratamos de hacer a Dios entendible respecto a algo que ya conocemos. Y Arrio pensó que él ya sabía lo que era un padre y un hijo, y él trató de racionalizar y usar su propia lógica para entender quién era el Padre y el Hijo. Y Atanasio dijo: Arrio, tú eres un racionalizador, tratando de explicar a Dios con términos humanos. Y la forma como ellos veían los credos de los antiguos era que era una síntesis de la fe, pero de hecho protegía la majestad, el misterio de lo que Dios es. No explica a Dios, los credos no explican a Dios. Usted puede decir: bueno, esto no explica cómo Dios es una Trinidad. Exactamente.
Ellos sabían que el lenguaje humano sencillamente no podía explicar cómo Dios es una Trinidad. Así que no lo explicaban, sino más bien quién era Dios. Eso sí lo podían explicar. Pero hay límites estrictos respecto a la pregunta de cómo. Así que ellos sencillamente no trataron de explicar las cosas que no se explican. La teología tiene sus límites, todos los lenguajes tienen sus límites, las palabras que usamos para describir a Dios tienen sus límites, porque somos criaturas, porque el lenguaje... Así que la teología no va a tratar de deshacerse de los misterios. No se sorprenda si la mejor teología no responde todas sus preguntas. No lo puede hacer porque Dios no puede ser comprendido. Dios no puede ser explicado por lengua. Dios puede ser más bien aprendido. Podemos acercarnos a Dios porque Dios, de hecho, se ha dado a conocer en el tiempo y en el espacio, en la carne y en la sangre, por medio de Jesucristo. Dios en la carne. Y el centro de esta revelación es la respuesta a la pregunta de quién, no la pregunta cuál, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. ¿Cómo funciona esto de que Jesús nació de una virgen? Eso no se puede explicar. Así que la teología no se trata de deshacernos de todas nuestras, de racionalizar y explicar lógicamente todas nuestras preguntas. Se trata más bien de explicar. Y por eso es por lo que nuestra teología sencillamente se convierte en alabanza y en oración. Yo pienso que hiciste una declaración muy importante. El concepto del Dios trinitario siendo distinto pero no separado. Esta es la forma como explicamos la teología. Y porque estas tres personas no pueden ser separadas, porque es un Dios único pero que es distinto y es bueno, sí, en realidad se trata de esto. Existe un centro y este centro conecta todas las partes, así que no podemos sencillamente juntar todo, pero más bien existen todas estas partes, así que podemos extendernos hasta ciertas áreas, pero siempre tenemos que comenzar con el centro. Así que sí hay una conexión, pero también una distinción. ¿Sí? Ted Johnston. Bueno, te agradezco mucho tus comentarios y solamente quiero darte un concepto para dialogar, conociendo nuestra historia como Iglesia de Dios Universal en el pasado, como nosotros tratamos de racionalizar al salir de una estructura legalista, y hay muchas personas avanzaron a una nueva racionalización al distinguir entre los pactos, como diciendo que el Antiguo Testamento habla del Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento del Nuevo Pacto. Bueno, y esta es una sobresimplificación, pero de lo que tú estás hablando no es de una racionalización, sino más bien una forma muy nueva de pensar, y esta es una lucha que todavía encontramos mucho en nuestra denominación, cómo tratamos de racionalizar y tratando de distinguir qué es Antiguo Pacto y qué es Nuevo Pacto. ¿Puedes explicar un poco al respecto? Bueno, sí, y esto es lo que puede suceder, que podemos tomar esta misma estructura y moverla, pero ¿qué tal si tenemos que rehacer toda la estructura? Esto siempre es un reto, siempre es un reto, pero yo pienso que tenemos que comenzar a permanecer con quién es Jesucristo, y lo que Él nos muestra es que Dios es un Dios de pacto, y que la naturaleza de esta relación está demostrada en Cristo mismo, quien es la promesa de Dios, quien es el cumplimiento de la promesa. Y lo que Él nos dice es, por supuesto, que lo que quiere decir el pacto es que Dios promete ser nuestro Dios y nos promete que nosotros seremos su pueblo. Y esta es una promesa unilateral que Él nos hace, así que nosotros sí vivimos en una relación de pacto con Dios, vivimos bajo, lo cual significa que vivimos bajo su gracia incondicional, bajo el amor de Jesucristo. Así que Dios mismo, Jesús mismo, Él mismo personifica al pacto. Así que tenemos que continuar a llenar los huecos y darnos cuenta de que Jesús mismo es el cumplimiento del pacto, y aquí en nuestro lugar y en lugar nuestro. Así que Él es un cumplimiento, no solamente en términos de ciertos resultados, sino que Él mismo, Jesús mismo, es el lugar donde encontramos a Dios por medio de Él.
Y en lugar de que Dios venga y nos diga, bueno, te voy a mostrar un pacto, una manera, aquí tienes tu pacto y ve y haz esas cosas. No es así. Jesús es el cumplimiento del pacto. Él es el cumplimiento de la relación correcta con Dios y con la humanidad. Y esta relación correcta se cumple en sí misma. Así que Él cumple con el pacto, no usted ni yo. Él cumple el pacto, Él obedece el pacto, no usted ni yo. Así que hay personas que dicen, bueno, la teología trinitaria usan este término, pero en realidad no lo entienden. Bueno, hay cosas que tenemos que reconocer, y tenemos que reconocer la deidad, la divinidad del Hijo, y por lo tanto de la Trinidad, que es uno con el Padre. Esa es su divinidad. Y si ven a sus credos, el credo niceno, verán como a la mitad cómo se describe a Jesús. Si ven más o menos el credo niceno, de una sustancia, y tenemos esta palabra homoousias, que significa homoousios, que es exactamente de la misma sustancia, de la misma divinidad del Padre. Homoousios. Así que esta es la divinidad de Jesús, homoousios. Así que Él es aquel que viene de Dios a nosotros como Hijo de Dios. Pero pueden ver, más bien en la definición de Calcedonia, la definición de la unión de las naturalezas divina y humana de la persona de Cristo, veamos bajo el concilio de Calcedonia, es totalmente cristología sobre la persona de Cristo, el estudio de Cristo. La definición de Calcedonia, porque realmente nos habla de cristología, porque así que Calcedonia no se usa como un credo, sino más bien como una definición. Aquí no tenemos toda la teoría, pero sino que se enfoca más bien. Así que hay bajo nuestro Hijo y Señor Jesucristo, podemos ver 3 líneas más abajo, de una sustancia, homoousios, con el Padre con respecto a su deidad. Esto reafirma la deidad de Jesús, que viene del Padre, que es uno con el Padre. Y ahora hay algo nuevo que se añade aquí. Y si comenzamos con Jesús, nos muestra a Dios, luego nos muestra, y al mismo tiempo de una sustancia, y es la misma palabra, homoousios, de una sustancia con nosotros, con respecto a su humanidad. Así que en el griego tenemos el homoousios doble. ¿Quién es este Jesús que es de la misma sustancia? No solamente es uno con el Padre, sino es uno con nosotros, con los seres humanos. Y este homoousios se aplica al Padre y también a nosotros. Él es uno con nosotros, de una sustancia con el Padre y de una sustancia con nosotros. Están usando la misma palabra, ¿verdad? Jesús está unido al Padre. Jesús está unido al Padre en la misma naturaleza de su ser, y también está unido con nosotros, con la misma naturaleza de nuestro ser. Sí. Esta misma unidad que tiene Jesús con el Padre por toda la eternidad, ahora en la encarnación se une con nosotros mismos en su propio ser. Está unido con nosotros, es uno con nosotros. De verdad, sí. Ahora bien, esta es la relación del pacto. Jesús ha estado en una relación de pacto con su Padre eterno, que es de Dios, que está derramando no es como si estuvieran resistiendo el uno al otro y dijera el Padre, no, yo voy a derramar toda mi gloria sobre ti, y después el Hijo diciendo, no, yo voy a derramar mi amor sobre ti, y el Espíritu Santo diciendo, no, yo los voy a glorificar a ambos. No es como si fuera una papa caliente en la que se están autoglorificando uno al otro, sino más bien es una comunión santa, de armonía completa y de humildad. Es una revelación de Dios que se da
que se da libremente, incondicionalmente. Especialmente lo vemos en Juan 17. Lo vemos en Juan 17. Léalo, por favor, estúdienlo regularmente. Juan 17, Jesús nos da una imagen allí de su propio corazón, del corazón de su vida, de la vida de Dios, del Dios trino. No es como si dijera el padre dijera, no, yo soy el padre del hijo, y dijera el hijo, eso no es nada comparado con ser el hijo del padre, y el Espíritu Santo dijeron, no, yo soy la sustancia de ambos, yo procedo de ambos, sino no, más bien es una relación de armonía, de humildad y de amor de verdad incondicional. No es es como si fuera una relación legal, diciendo, hijo, si de verdad pruebas quizás de mi gloria, a ver, inténtalo. Y después el hijo dice, no estoy tan seguro. Padre, tú vas a tener que probar que eres un buen padre antes de que te dé la gloria. Y si lo haces lo suficiente bien, si te magnificas lo suficiente, entonces sí te voy a dar lo de gloria. Y entonces el padre dirá, no, yo voy a hacer hasta que tú hagas tu parte, no. Y después el hijo diga, no, te toca a ti primero. Y el Espíritu Santo dice, yo no voy a hacer nada hasta que ustedes hagan su parte. Porque entonces es una lógica legal, como si hubiera un pacto legal entre Dios, cuando en realidad es este derramamiento, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, es una comunión santa, una comunión de humildad, una comunión de amor incondicional. Y por esto es de dónde viene este pacto. El pacto viene del corazón mismo de Dios. Pero, ¿y qué hay de nosotros? ¿Cómo nos envolvemos en este juego? Por eso es que Jesús también toma todas estas cosas que tiene y lo comparte con nosotros, porque ahora ese mismo amor con el que Él fue amado, con ese mismo nos va a amar, así como Jesús, así como el Padre me ama, así los amo a ustedes. De la misma manera, nos dijo Jesús ahora. Por eso Jesús ahora estableciendo una relación con nosotros. No es un contrato, Él se está dando libremente a sí mismo, libremente, y para renovar nuestras vidas, para llevarnos a la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Él nos trae a esta comunión. Y esta no es tampoco una operación legal. Es una operación de amor incondicional, es de un derramamiento completo de santidad, es unilateral, es incondicional, viene de Dios, está lleno, es humilde, viene de Dios hacia nosotros. Por eso es aquí donde Jesús cumple perfectamente los dos mandamientos en sí mismo, el amor perfecto a Dios y el amor perfecto de Dios a la humanidad. Y también vemos cómo Jesús ama a su prójimo de manera perfecta. Nosotros somos sus prójimos. Aquí están los dos grandes mandamientos, los mandamientos del amor del pacto cumplidos en Jesucristo. Así que Jesús personifica esta personalidad, personifica. Él es aquel el líder de la adoración, el líder de la alabanza. Él es el líder de la alabanza. Entendámoslo muy bien. Él es nuestro verdadero líder de alabanza. Él guía la alabanza, no nosotros. Él es nuestro líder de alabanza en nuestro lugar y en lugar nosotros, porque Él está ahí. Él está ahí al lado de nosotros, entre nosotros, diciendo: Padre, mírame, aquí estoy con tu congregación, con tu pueblo. Y yo soy su hermano y ellos son mis hermanos y mis hermanas, porque yo he tomado de su carne y de su sangre y estoy aquí con ellos. Y ahora juntos, listos, ahora juntos vamos a alabar a Dios, al Padre. Y Él nos guía y nos lleva ante la presencia del Padre, pero nosotros vamos con Él y en Él como nuestro guía, nuestro líder de alabanza. Él es el verdadero líder del ministerio de alabanza, no yo. Así que Él abre esta relación que es real y verdadera en Cristo, y entonces vamos y podemos pensar en todas estas cosas, todas estas otras cosas, y entonces vamos a resolver tantas cosas, incluyendo nuestras lecturas de la Biblia. Vamos a repararla también.
Esta sería, sí, nuestras lecturas, así cambia totalmente nuestra lectura del Antiguo Pacto. Jesús lo cumple y lo obedece en nuestro lugar, en un lugar nuestro. Solamente quiero asegurarme de que lo entiendo bien, porque al leer el Antiguo Testamento frecuentemente pensamos de esta manera lineal, de esta manera cronológica, y así que regresamos a Génesis como si estuviéramos en la historia del día de hoy, antes de Cristo, de que Cristo se revelara a sí mismo, y decimos, bueno, este es Dios, y cuando vemos que hay claves, pero esta es la revelación, aquí está Dios que está actuando en estas maneras diferentes. Así que ahora podemos llegar a la revelación completa. Y ahora podemos ver todo esto desde antes de Cristo, y esto es algo que aceptamos como la revelación de Dios, y vemos como una es quizás un poco más alta, pero en realidad no se puede leer el Antiguo Testamento de esa manera, porque estamos fuera de equilibrio desde el principio, ¿es verdad? Sí, es exactamente correcto, y frecuentemente la forma como nos acercamos a este tema es que tenemos una hermenéutica cronológica, así que comenzamos con Génesis, comenzamos con Génesis, y es como si estableciéramos una plataforma, y al avanzar en la Biblia cronológicamente, vamos a tener que construir en lo que pensamos que estaba sucediendo. Y por fin llegamos a Cristo aquí arriba, pero luego entonces tratamos de encajar a Jesús en la historia que piensas que ya descifraste, y no encaja. Entonces la tienes que poner aquí al lado, porque no encaja en esa fundación, en esos cimientos que tú cronológicamente y lógicamente has armado. Entonces, ¿cuál es la lógica? No es una hermenéutica de interpretación lógica y cronológica. Esta analogía quizás sí funcione. Quizás muchos de ustedes han leído novelas de misterio y asesinato. ¿Cómo funcionan estas cosas? Bueno, si están bien escritas, hay todo tipo de claves acerca de quién cometió el asesinato, y en ocasiones te dan ciertas claves, y bueno, te va dando claves el autor, y tratamos de ganarle al autor para tratar de adivinar quién cometió, y quizás aunque sea una página del final diciendo, creo que ya lo adiviné, pero ¿qué tal si la escritura fuera como una novela de misterio y asesinato? Una vez que ya la leíste hasta el final y ya te diste cuenta quién cometió el asesinato, entonces, bueno, yo casi lo había adivinado, bueno, más bien casi, pero por lo general te equivocas. Y ahora bien, si vuelves a leer la novela una segunda vez, la vas a interpretar de la misma manera como lo hiciste la primera vez, la primera lectura. La primera lectura con una hermenéutica cronológica, porque tienes que comenzar cronológicamente si nunca la has leído antes. Es la única forma de hacerlo. Pero una vez que la leas, una vez que sabes quién lo hizo, significa esto que te deshaces de todo, que solamente lees la última página una y otra vez, para saber quién lo hizo y quién lo hizo. Eso es lo que haces. No, te deshaces. ¿Qué es lo que sucede cuando lees la primera parte de la novela y te das cuenta? Claro que sí, ya lo entiendo, por supuesto, aquí está la clave, por eso dijeron esto, por eso hicieron aquello, por eso el autor dejó aquí estas cuantas cosas, estas claves que parecían tan insignificantes, que parecía que no tenían nada que ver. Claro, esa era la clave. Porque lo que estás haciendo es que ya sabes quién lo hizo, ya sabes quién cometió el asesinato, y esta es la clave. Así que no te deshaces de esas claves, sino que la entiendes con una mucha más profundidad, y entonces ve todas las partes en términos de su contexto completo. Así que al leer las escrituras es algo similar, y no vamos a deshacernos del Antiguo Testamento, sino que lo vamos a apreciar aún más, porque esto nos guía al Dios mismo. Pero si no lo hacemos así, entonces vamos a quedarnos atorados con una hermenéutica cronológica, y quizás esto sí no te ayuda. Bueno, sí, no es de esta manera, es de aquella. ¿Sí? Así que esto es básicamente el concepto de leer Antiguo Testamento por medio bajo la luz del Nuevo Testamento. Bueno, sí, pero en realidad esto no viola al Antiguo Testamento, sino más bien se trata de leerlo de acuerdo a su propio centro. Así que sí leemos
el Antiguo Testamento bajo la luz de su cumplimiento, y su cumplimiento excede las expectativas y aún la promesa, porque no podemos descifrar la complejidad del cumplimiento, porque nuestras mentes son demasiado pequeñas. De alguna manera sí, los judíos tuvieron problemas, pero este es un contrato legal con Dios para ganar su perdón. Así lo entendían ellos, pero recuerden cómo en el camino a Emaús, Joel abrió las escrituras o también Felipe en el carruaje con el etíope, cómo interpretó a Isaías para llevarlo a Cristo. O también como Jesús habló a los fariseos, les dijo: ustedes estudian las escrituras porque piensan que ellas tienen vida eterna, pero las escrituras hablan de mí. Entonces Jesús se hace la clave interpretativa de toda la escritura y nos dice que no solamente son estos pasajes que ya decidimos que son proféticos, sino que es todo el cumplimiento del pacto, la relación del pacto en Él. Así que Jesús se hace a sí mismo la clave interpretativa de toda la escritura. No es algo que solamente que un teólogo muy inteligente pensó: ¿por qué no hacemos esto? Y quizás vamos a publicar un libro y a conseguir un trabajo de planta en una universidad. Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, quiero que pasemos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y por muchos años yo estudié las escrituras como niño y memoricé miles de versículos bíblicos, pero no puedo recordar las referencias. Hasta el día de hoy no las puedo recordar, pero bueno, y tantas cosas que no entendí, pero era más que nada porque no tenía las preguntas correctas. Pero bueno, veamos estos versículos tan sencillos. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Y nos dice aquí, está comparando lo que Dios estaba haciendo y mostrando en el Antiguo Testamento: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios? En el Nuevo Testamento ya no tenemos una teología de la Trinidad. Solamente tenemos a la Trinidad. Tenemos a la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Aquí está en este versículo tan sencillo. La reconciliación y la expiación de Dios por medio de Jesús fue un acto de triunfo. Todo este acto fue es nuestra salvación. Y muchas ocasiones podemos Jesús nos salvó, pero no es como si el Padre estuviera pensando: no estoy seguro de que lo quiero salvar. Y no sé si esta frase es, pero en algunos artículos es como de que Jesús está como exigiéndolo, pero después yo morí por ellos, ¿no? Entonces tienes que perdonarlos. No, me vas a torturar todavía más y no los quieres perdonar. No, cuando en realidad el Padre envió al Hijo. Jesús no está venciendo la resistencia del Padre. Y lo que vemos aquí es que a Dios completo que es nuestro Salvador, el Hijo es nuestro Salvador, el Espíritu es nuestro Salvador, pero lo conocemos por medio del Hijo, nuestro Salvador. Nos dice Pablo en Timoteo y en Tito: el Dios completo es nuestro Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente Jesucristo. Y también vemos en Jesús, en la vida de Jesús, podemos ver la Trinidad. Y es fácil pasarlo por alto. Pero hubo varias ocasiones en la vida de Jesús en la que podemos ver claramente que Dios siempre estaba ahí. Cuando tenemos a Dios, tenemos al Dios entero, tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando es concebido, se manda al Espíritu Santo. Y el Espíritu cubre a María con su sombra, y Jesús es concebido. Su concepción es trinitaria.
El plan es del Padre, el Espíritu desciende, cubre a María con su sombra, y Jesús es concebido. En el bautismo también, el Padre habla. ¿Y qué dice en el bautismo de Cristo? Y Él responde la pregunta: ¿quién? Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Es Dios interpretándose a sí mismo: este es mi Hijo. Dios el Padre no habla tan frecuentemente, y cuando Él habla deberíamos escucharlo. Así que es lo más importante en la mente del Padre, que tú sepas quién es este. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. En quien me complazco. Este es mi Hijo muy amado. Pero, y no solamente eso, sino que el Espíritu desciende sobre Él. Así que ahora Jesús tiene al Espíritu, ya lo tenía por toda la eternidad, lo ha tenido, pero Él no vino vino a la carne por Él, sino por nosotros. Ahora Jesús tiene al Espíritu Santo para nosotros, por nosotros. La transfiguración también que sucede allí. El Padre habla. En caso de que no lo hayan entendido la primera vez, esta es la tercera. El Padre habla. Y cuando una vez más el Espíritu que cubre a María, aquí también en la transfiguración, el Padre habla, el Espíritu lo cubre, y el Hijo se cubre con el resplandor de Dios, a tal punto que Elías y Moisés desaparecen. Así es como podemos ver cómo están relacionados Jesús con el Padre y el Hijo, cómo están relacionados, pero podemos ver cómo el Espíritu está cubriendo a Jesús con su sombra, quien tiene la gloria y la majestad de Dios, del Padre, y lo podemos ver por quién es en realidad. Es Dios en la carne, y aún en comparación con los profetas. Los profetas incluso desaparecen de la vista. Así, aquí está esta teología, es una teología trinitaria, no es explicada, pero ocurre. Y ya hemos mencionado esta mañana la obra expiatoria del Padre, del Dios completo, en las tentaciones de Cristo podemos encontrar todas estas cosas también. Así que no tenemos una doctrina de la Trinidad, sino más bien tenemos la doctrina en obra, actuando y hablando, y tenemos también la gran comisión: ve y bautízalos, vayan y bautícenlos en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los cristianos que conocen a Dios por medio de Cristo, que solamente creemos en un Dios, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni siquiera necesitamos la noción abstracta de Dios, porque es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que uno de los problemas que tenemos al hacer la teología trinitaria, al practicar la teología trinitaria, es que tenemos esta noción de unicidad. Bueno, yo sé lo que es la unicidad: es donde todo es igual, todo es uno, todo es exactamente idéntico. Bueno, si tienes oro puro, ¿qué significa esto? Que todas las moléculas son de oro. Todas son de oro, son átomos. Bueno, esto significa todas son idénticas, no hay ninguna diferencia. Así que llegamos con estas ideas y pensamos, bueno, sabemos lo que es uno, entonces sabemos lo que es la unicidad, y decimos Dios es uno, unicidad. Bueno, entonces viene Jesús y pensamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya vino Jesús, y ahora ¿cómo vamos a explicar a Jesús dentro de esta unicidad? Esto significa que ya no es todo exactamente lo mismo, porque antes sabíamos que existía Dios, pero está aquí Jesús. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues usted puede negar que Jesús es parte de esta unicidad y decir que es solamente una criatura, o usted puede decir que es, bueno, lo que sucede es que si Dios es uno con el Padre, entonces en realidad lo que tenemos es que quizás entonces el Hijo es solamente otro nombre para el Padre, ¿verdad? Bueno, esta es una manera de explicarlo: es un solo Dios, pero tiene más de un nombre. Pero bueno, noten que es como si tienes oro y le quieres llamar plata, pero sigue siendo oro, y puedes darle otro nombre, pero te quieres decir lo mismo. Bueno, la iglesia primitiva descubrió que en realidad estas eran herejías, y que si podemos ver la última página de sus credos, el credo de Atanasio,
el credo de Atanasio, el cual no fue escrito por Atanasio, sino porque alguien lo sintetizó la teología la teología trinitaria. Y esto es un credo tan hermoso, y podemos usar todos estos sumaarios. Sintetizan la fe, pero no estamos inventando una nueva fe. No es un producto nuevo. No es como si fuera una nueva marca de carro. No estamos inventando nada nuevo. Estamos regresando muy, muy atrás a las fundaciones con Cristo y al entendimiento de la iglesia. Cuando lo sintetizan, y vemos aquí esta forma trinitaria de quién, de cómo este Dios es uno, es un ser en tres personas. Y la idea aquí de unidad viene aquí, porque esta unidad resulta que, a final de cuentas, tenemos que arrepentirnos en lugar de hacer encajar a Jesús a esta unicidad. Y nos podemos dar cuenta de que no, así no es. Dios no se trata de unicidad, sino más bien de unidad. Unicidad no se trata de unicidad, se trata de unidad, se trata de comunión, de unidad, de amor perfecto. Es una unidad ¿de qué? Bueno, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son estos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bueno, les llamamos personas. Bueno, ahora tenemos otro problema. Bueno, ya sé lo que es una persona, yo soy una persona, usted es una persona. Bueno, entonces son tres personas como usted y yo en Dios. Así que Dios son tres dioses entonces, porque si cualquier tres personas cuando tienes tres personas juntas, si son tres personas, bueno, les puedes llamar a todos humanos. ¿Todos son humanos? Bueno, sí son uno, pero ¿son un solo ser? No, les estás dando un nombre, porque tienen algo en común, pero en realidad no son un ser. Bueno, entonces, el reto es exactamente el mismo. Comenzamos con el preentendimiento de que yo ya sé lo que es una persona y Dios es una persona, entonces Dios son tres personas, entonces son tres dioses. Notemos ahora que Atanasio nos da exactamente la misma respuesta que le dio a Arrio. Arrio le dijo, no, si estás haciendo esto, estás mitologizando, te estás centrando en ti mismo, no estás dejando que Dios explique. Dios tiene su propio tipo de unicidad. Nosotros tenemos una unidad como seres humanos, pero no, Dios tiene su propia unidad. No podemos entender a Dios en términos de nosotros mismos. Tenemos que dejar que Dios nos diga quién es, y entonces quizás, y a lo largo del proceso quizás aprendamos algo de nosotros mismos. Así que la teología es la disciplina de interpretar de Dios a nosotros todo lo que conocemos sobre Dios. Las Escrituras ahora nos dicen que estas personas son diferentes son diferentes que las personas humanas. Son personas que son un solo ser. Y este ser es comunidad, de comunión. Es una comunión de amor. Así que Dios nunca fue un Dios solitario, sin un universo. No, Dios era una comunión de amor, lo ha sido desde toda la eternidad. Él siempre ha sido una comunión de amor. Estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes tienen una unidad que no existe en ningún otro lugar, solamente en ellos. Dios es solo uno, es único en su género. No podemos comparar con nada en la creación. Dios no es nada similar a la creación, porque Dios no es una creación. Él es Dios. Así que siempre tenemos que comenzar con la autorrevelación, y después tenemos que cambiar todo nuestro entendimiento, aún de lo que entendemos como unidad. Ahora, muchas veces nos oímos como decimos que Dios son tres en uno y uno en tres, pero esto en realidad no significa tres en uno en tres. Bueno, sí es como una abreviatura, y en ocasiones puede ser muy confusa, y podemos usar esta abreviatura, pero tenemos que investigar qué significa. No es como que Dios es un Dios y Dios son tres dioses. No es que Dios es una persona y son tres personas, porque esto no significa nada, esto no tiene sentido. Esto es contradictorio, 3 en 1, 1 en 3. Bueno, o decir, Dios es un ser
en tres personas. Así que la unidad es el ser y el triteísmo son las tres personas. Así que la unidad es un ser y el triteísmo son tres personas, y estas tres personas tienen un cierto tipo de relación que usted y yo no podemos tener, porque nosotros no somos un solo ser. Podemos tener ciertas instituciones humanas, cierta unidad humana, por ejemplo en el matrimonio. El matrimonio es algo así, algo similar, pero en realidad no podemos medir a Dios por medio del matrimonio o por la familia humana. Dios no es una familia humana, nosotros somos una familia humana. Si proyectamos una familia humana y decimos que Dios es como una familia humana casi perfecta, y no podemos hacer eso. Si comenzamos con los seres humanos y luego lo proyectamos a Dios, estamos mitologizando una vez más, porque Dios es solamente Dios. Así que, bueno, un solo ser, un ser en tres personas. ¿Y qué significa esto entonces? Otra forma de explicarlo es tratar de darnos cuenta de que dentro de Dios existen relaciones vivas de amor, de gloria, conocimiento, el conocimiento del Padre. Solamente el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Se conocen también, una comunión real entre las tres personas y en la unidad de Dios por toda la eternidad. Siempre ha existido a lo largo de toda la creación. Así que tenemos que exigir tanto del lenguaje humano y tratar de explicar qué es Dios. Entonces no sabemos. Dios es Dios, nosotros no somos Dios, y nuestras mentes a final de cuentas tienen muchos límites, pero por medio de Cristo podemos ver algo de Dios, y existen ciertas reglas. Entonces quizás al hablar de Dios tenemos que pensar cosas simultáneamente, y estas tres cosas son que existe la unidad de Dios, lo cual significa que es un ser, es solamente un ser, solamente adoramos a un Dios, y esto contradice a la herejía del triteísmo, la herejía del triteísmo, y esta herejía, así que esto es para tratar de mantenernos, solamente hay un Dios, y es solamente un Dios que debe ser adorado, pero es un ser en tres personas, no son tres dioses. Así que tenemos que mantener la unidad, y esta es una unidad que nunca hemos visto en ningún otro lugar. Es única. Así que tenemos esto ahora, y también tenemos que recordar el concepto de equidad, la equidad de las personas, la equidad. Muy bien. Significa que todos son totalmente divinos, todos son adorados como un solo Dios. No hay ninguna diferencia en autoridad, no hay ninguna diferencia en gloria, en majestad y en ninguno de los atributos de Dios. Así que omnisciencia, omnipresencia, todas estas cosas que se aplican igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que esto refuta a Arrio y a cualquier otro hereje, puesto que las personas son igualmente divinas, equidad. Esto refuta la herejía del subordinacionismo. Así que tenemos que recordar que Dios es uno, es un ser, que las personas son de igual divinidad y todas son dignas de ser adoradas como Dios. Todas son Dios, no son criaturas, en otras palabras, no fueron criados. Pero hay otra característica que debemos recordar todo el tiempo, y esta es la diferencia. La diferencia de las personas son eternas, las diferencias son eternas, han existido desde el principio.
No hubo ningún momento en el que Dios no fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de la creación, Dios siempre ha existido. Dios siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esto nos habla Jesús. Nos dice que Él quiere regresar al Padre para recibir la gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Jesús en su existencia antes de la encarnación. La diferencia de las personas son eternas. La herejía que refuta y en la cual caemos muy frecuentemente por accidente incluso es la herejía del modalismo. Y esta herejía que refuta el modalismo es la idea de que en realidad no son tres personas eternamente diferentes, distinguibles, sino que en realidad solamente son tres nombres. Dios es solamente uno. Nos dice que solamente una persona en realidad tiene tres nombres diferentes, que en ocasiones le llamamos Padre y en otras cosas que es como si fuera un actor que entra y representa un personaje y el personaje del Padre, y luego se quita este disfraz y luego se disfraza del personaje del Hijo y después se pone el traje del Espíritu Santo. Bueno, nos dice, bueno, cuando Dios actuó de esta manera, cuando Él está creando, entonces Él es el Padre. Pero cuando Dios está salvándonos, entonces le llamamos, basando en esta distinción, vamos a llamar Salvador en este momento, Redentor. Pero Dios mismo no son tres personas, solamente es una. Esto niega a la que existan las tres personas eternas desde la eternidad. Entonces la dividimos de acuerdo a las obras que hace, y luego cuando viene en Pentecostés, entonces ahora Dios es el mismo Dios, pero está actuando como el Espíritu Santo, está actuando. Así se refuta, así se niega la diferencia de las tres personas. Por eso, porque estas tres personas han existido siempre, por toda la eternidad. De no hacer eso, caemos en una de estas tres herejías: el triteísmo, el subordinacionismo y el modalismo. Sí, podemos así ver cómo el lenguaje, el entorno de la iglesia puede sumarizarse. Tenemos que mantener todos estos conceptos en mente y asegurarnos de no violar ninguno de estos conceptos, porque sabemos lo que son los personajes, sabemos cuando, como es uno es superior y otro y sabemos también que existen tres cosas diferentes que se parecen, pero todos hemos experimentado estas cosas, y es por eso que frecuentemente las proyectamos a Dios. Pero si comenzamos con Dios, pero ¿existe entonces todavía un misterio? Sí, claro que hay un misterio. Esto sería algo así como el enfoque dispensacionalista, el cual nos dice que hay un solo Dios actuando de maneras diferentes en la dispensación patriarcal, en la dispensación mosaica y en la dispensación cristiana. Bueno, sí, frecuentemente nos lleva a un modalismo, que es como si fuera un Dios actuando de tres maneras diferentes, bajo tres nombres diferentes. Sí, entonces sí, el dispensacionalismo sí de alguna manera es una forma de modalismo. Sí, es también como diciendo, cuando decimos como seres humanos, yo soy un padre, yo soy un hijo, yo soy un esposo. Sí, algo así. Sí, lo entendiste, es exactamente así. Tú puedes decir, yo soy un padre, yo soy un hijo, yo soy un esposo. Bueno, este es el problema de tratar de encontrar una analogía desde la perspectiva humana. Cuando yo fui a Aberdeen y estudié con James Torrance, hubo estudiantes que decían, yo voy a encontrar la analogía que no tenga ningún problema, que funcione. Atanasio se hubiera arrancado el pelo, me hubiera dicho, ¿de qué estás hablando? No existe ninguna analogía, no existe nada en toda la creación, no hay ninguna analogía que sea un ser en tres personas que pueda explicar a Dios. Eso es tratar de explicar a Dios desde la perspectiva humana. Eso es mitología, eso es mitologizar. Entonces van a pasar 3 o 4, 5, 10 años tratando de escribir una tesis doctoral van a perder su tiempo, van a desperdiciar su tiempo, porque Dios no es una criatura. Si Dios fuera una criatura, entonces quizás la podemos encontrar, pero Dios es el creador, no la criatura, no la creación. Es imposible. Entonces pensemos en cualquier otra. Bueno, una que escucho mucho es la del agua. El agua es una cosa
Bueno, y la puedes encontrar en términos de vapor, sí, vapor, o también en términos de sólido, como hielo, o en forma líquida, sólido, líquida y gaseosa. ¿Y qué bueno es esto? Es modernismo, porque en realidad es exactamente la misma sustancia, es la misma sustancia. No es diferente, no es, está a temperaturas diferentes, es lo mismo bajo tres, bueno sí, pero estas tres formas pueden ocurrir simultáneamente bajo la presión y la temperatura correcta. Puedes tener algunas moléculas en un cuerpo, algunas moléculas que van a ser vapor, otras que van a estar todavía congeladas, que son hielo, y algunas que son líquidas al mismo tiempo. Bueno, sí, pero esto no resuelve nuestro problema, porque todo sigue siendo agua. Lo único que estás haciendo es dividir las moléculas, diciendo, bueno, este es hielo, y este es líquido, y este es vapor. Así que no se ha resuelto ningún problema para resolver los tres estados simultáneamente. Y bueno, si alguien puede decir, bueno, sí, está bien. Bueno, entiendo esto. Pero es en realidad esto lo que es Dios. La primera vez que escuché eso, la Trinidad, Dios fue comparada con un huevo, la cáscara, la clara y el huevo. Y la primera vez que escuché eso fue en la escuela dominical. Y me dije, ¿qué Dios es como un huevo, por favor? Y entonces el director dijo, santo. Bueno, esto ya lo entiendo. Porque es un tipo de modalismo a final de cuentas. Y caemos frecuentemente en estas trampas, en estas herejías. Así que no podemos tratar de explicar a Dios desde la perspectiva humana. No hay nada en la creación que lo explique. Y por supuesto, lo que es la analogía que hablamos mucho, que Dios es como una comunidad humana de todas las criaturas. Podemos pensar, sí, Dios tiene mucho en sí, mucho en común, porque hay relaciones. El Hijo es el Hijo del Padre, el Padre es su ser, su identidad existe en relación al Padre, y el Padre es el Padre del Hijo, y todos estos son relaciones. Así que el Padre nunca ha estado sin el Hijo, porque es el Padre del Hijo, y el Hijo siempre ha estado en relación al Hijo, y el Espíritu es el mismo, es el Espíritu, porque es el Espíritu del Padre y del Hijo. Así, porque si el Padre no fuera del Hijo y del Hijo y del Padre, entonces el Espíritu no sería el Espíritu, y entonces Dios no existiría. Y entonces esta idea de que Dios es como una comunión, como una relación que constituye la esencia de Dios, la esencia misma de Dios. Entonces, bueno, sí tiene, pero aún así estas analogías que usamos tenemos que explicarlas y aceptar sus limitaciones, y tenemos que decir lo que es, pero también lo que no es. Se parece un poquito a una comunidad humana de estas maneras, pero también es muy diferente, porque la comunidad de Dios es absolutamente única, tanto que la iglesia primitiva le dio un nombre único, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso se dijo varias veces en el Evangelio de Juan, especialmente en los capítulos 13 y 17. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y le dieron un nombre especial a esta unidad, que solamente Dios tiene, y que permite esta diferencia y esta igualdad, esta equidad. Y el nombre que le dieron, la palabra que es pericoresis. Y es una palabra griega que viene del griego alrededor, peri, y contener, corein, y significa una mutua inhabitación, o co-inherencia, o inexistencia, que existen el uno y el otro, se interpenetran el uno al otro. Así que donde quiera que vayas, estará el Padre y el Hijo. Así que cuando Jesús está presente con nosotros, el Padre está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús está con nosotros, el Padre está con nosotros y el Espíritu está con nosotros. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tenemos a uno de ellos, los tenemos a los tres. Tenemos al Dios entero, porque existen dentro de uno dentro del otro. Otra forma como se traduce pericoresis es que se interpenetran el uno al otro. Ahora, estrictamente esta palabra, aquí está la raíz, corein,
Corein. Había algunos estudiosos muy famosos, estaban confundidos y decían, bueno, ¿cuál es la clave? Y muchos se parece un poco a la palabra coros, que significa danza en un escenario, pero y había personas que decían, bueno, Dios es como una coreografía, como una danza, y muchas veces regresan a Corein, pero se confundieron más bien, porque Dios es como una danza. Bueno, sí, es una imagen muy bonita, pero y no tenemos que deshacernos de ellas, pero eso no es el significado real, porque este no es la raíz real de la palabra pericoresis, porque no se trata de una danza, de una coreografía. De ahí sí existe esa palabra, pero es una palabra diferente, y esta no es la palabra, sino más bien significa hacer espacio para existir. Y podemos decir que Dios es Dios, que el Padre hace espacio dentro de sí mismo para el Hijo, hospitalidad, el contener alrededor. El Hijo hace espacio dentro de sí mismo para el Padre y el Espíritu Santo. Así que esta es la raíz real. Ahora bien, así como en esta coexistencia mutua, inhabitación, existe una gloria y una armonía y una armonía y una comunión y un amor incondicionales. Y bueno, sí es como una danza, bueno, quizás, pero esta no es la raíz. Ahora bien, si hablamos de esta unidad única que permite, en la cual existe equidad y diferencia, todo simultáneamente, esta es la forma básica de la que y todo lo que estamos tratando de hablar es explicar con nuestras palabras limitadas que es Dios. Bueno, y muchos dirán, ¿cómo es esto posible? Dame ejemplos reales de la creación que me expliquen cómo funcionan estas cosas. Bueno, si están así, entonces me estás pidiendo una vez más que hagas mitología. Yo no voy a hacer mitología. No existe ninguna correspondencia humana, no te lo puedo explicar. Esto es lo que tenemos, esto es lo mejor que tenemos. Al final de cuentas, esto significa que adoramos al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos preguntas y terminaremos esta sesión. Sobre equidad. Yo pienso mucho sobre esta escritura, Juan 5:19, donde el Hijo se somete a la voluntad del Padre. En Juan 5:19. Bueno, si esto nos lleva a otras preguntas. Bueno, esto no significa que el Padre y el Hijo tienen voluntades diferentes y que se oponen uno a la otra. Puede significar que el Hijo va a hacer algo. No significa tampoco que el Hijo va a hacer algo que no tenga nada que ver con el Padre. Todas sus obras están unidas. La Trinidad siempre está unida, siempre está junta, aun cuando quizás en ocasiones el Padre tome el liderazgo o el Hijo tome el liderazgo o tome la iniciativa. No pueden ser divididas respecto a pueden ser divididas un poco respecto a sus atributos, pero no a sus voluntades, porque se someten una a la otra. Es una humildad, es una relación de humildad perfecta. Pero el Hijo sí, el Hijo sirve al Padre. Y también existe otra forma como el Padre sirve al Hijo de varias maneras. Y usamos la palabra servicio de varias maneras. Y una forma en la forma como el Hijo sirve al Padre es diferente de la forma como el Padre sirve al Hijo. Y el Padre lo hace de una forma paternal y el Hijo lo hace de una forma filial. Con el Padre. Así que sí existe en Dios una humildad. El Padre recibe del Hijo. Y el más grande da que el más pequeño, el menor en ese momento, el menor se vuelve a levantar. Así que Jesús no solamente se revela a sí mismo, revela el carácter completo de Dios. Sí, en la que el Padre sí recibe gloria del Hijo. El Padre no dice, yo no necesito que tú me glorifiques, yo tengo mi propia gloria. Claro que no. Así que es algo mutuo, es una relación mutua. No es algo exclusivo. Existe humanidad, existe humildad en la que ambos dan y reciben, porque lo hacen ellos de una forma única y absoluta. Porque el Padre es el Padre solamente, y la forma como ejercita su autoridad
hacia el Hijo. Así que sí existen maneras en las que el Padre le dirá al Hijo, sí, pero yo también te voy a servir. De hecho, lo levantó de entre los muertos. Eso es una forma de servirlo. El Padre sirve al Hijo y el Hijo sirve al Padre. Pero si pensamos que solamente se aplica al Hijo, pero se aplica a todas las relaciones de la Trinidad, de todas las personas. El Espíritu no habla de sí mismo. El Espíritu habla solamente del Hijo y del Padre. El Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. El Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. El Espíritu sirve al Padre y el Hijo sirve al Padre. El Espíritu sirve al Hijo, el Hijo sirve al Padre y el Padre sirve al Espíritu y el Espíritu sirve el Padre sirve al Espíritu y al Hijo. Y así es como de todo esto vamos a hablar más, seguiremos hablando. Parte de este lenguaje también puede seguir conectado a la vida terrenal de Jesús en la humanidad, en su vida terrenal, ahora como criatura. Jesús sí fue criatura, vivió como criatura en un tiempo, y no estoy seguro de que podamos explicarlo de gran manera, pero sí Jesús en su humanidad, en su estado humano, se sometió él se sometió al Padre. Él expresó la humanidad, la humildad que debemos tener como humanidad frente a Dios. Así que sí, es difícil de entender, pero parte de estas relaciones es que no son asimétricas. No es como si fuera cuál es el más grande, el positivo o el negativo. De alguna manera no. Tenemos que tener ambas para que fluya, como si fuera, usando la analogía de la electricidad. Así que sí hay una orden y una estructura. Y en la iglesia primitiva, a ver, veamos. La diferencia es la diferencia. No es solamente en hombre y en persona, sino también en otro tipo, en una tercera parte. Y esta es en las relaciones. El Padre, ¿qué es lo que hace diferente al Padre del Hijo? Si son iguales, ¿qué es lo que lo hace diferentes como seres humanos? Bueno, la diferencia es que el Padre es el que engendra. O más bien, bueno, esta no es la mejor la mejor manera de explicarlo es que el Padre es el no engendrado. El Padre es no engendrado. El Padre es no engendrado. Muy bien. Pero el Hijo tiene una relación única. Él es el engendrado. No engendrado como nosotros. No podemos comenzar con la idea humana de engendrar. Es una forma de engendrar única, divina. Porque Jesús siempre fue engendrado. No como usted y yo. Siempre fue engendrado, no creado. Así que el Hijo tiene esta relación única en la Trinidad. El Padre no es, el Hijo es engendrado, el Padre es no engendrado, y el Espíritu Santo es el que procede. Ahora bien, la razón por la que es que encontramos raíces bíblicas y no tenemos estas doctrinas aquí, pero tenemos las piezas que bajo la revelación de Jesús veamos cómo funciona. Cada una de ellas tiene relaciones únicas, así que son asimétricas. El Padre engendra al Hijo, pero el Hijo es el engendrado. Allí existe una relación. El Hijo es el engendrado del Padre y el Padre es el que lo engendró. Ahora bien, es el que engendró, y el Espíritu procede, el Espíritu procede del Padre, el Espíritu procede del Padre. El Espíritu Santo no es engendrado, tiene una relación diferente, así que son tres personas y todas ellas tienen relaciones únicas en Dios, así que existe un orden y una estructura, pero no una jerarquía. Y esto es bastante difícil. ¿Cuál es la diferencia entre orden y estructura? Bueno, no importa lo que sea, porque no es una jerarquía. Así que no podemos separarlos de esta manera. Es una relación asimétrica en la que el Padre le da algo
No es algo así como que el Padre engendra al Hijo y luego el Hijo dice, bueno, ahora yo te voy a engendrar a ti. No, el Hijo tiene que recibir su característica de ser engendrado, y el Espíritu Santo procede. Así que todo lo que podemos decir de esta diferencia es que el Padre es todo lo que el Hijo es, excepto que el Padre no es el Hijo y el Padre no es engendrado. Y el Hijo es todo lo que es el Padre, excepto que Él no es el Padre y Él no es el Espíritu, y por lo tanto no es no engendrado y tampoco procede. Y el Espíritu es todo lo que son el Padre y el Hijo. Todo lo que son el Padre y el Hijo, lo que puedes decir de ambos de ellos, excepto que el Espíritu no es el Padre ni el Hijo, y el Espíritu no es engendrado ni no engendrado. El Espíritu procede, así que todos tienen su nombre y todos tienen su relación. Así que están únicamente relacionados el uno al otro, y es hasta donde podemos llevar hasta nuestro lenguaje, y no sé hasta dónde más llegar sin violar el sentido único. Así que estas son las maneras, todo lo que podamos decir, lo podemos decir igualmente del Espíritu y del Santo y del Hijo. Así que Dios no son tres partes, no son tres papeles, ni son tres personajes, son tres personas y tres relaciones únicas, y ya, esto es todo. Estas son todas las diferencias, y hay personas que tratan de forzar esta idea de subordinación, pero hay maneras en las que el Padre está subordinado al Hijo, y el Hijo se sirven uno al otro, y los tres Dios está lleno de humildad, nunca se da gloria a sí mismo. El Padre nunca se preocupa por su propia gloria, quiere glorificar al Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nunca está preocupado por su propia gloria, sino que glorifica al Padre y al Espíritu Santo. Todos siempre se están dando totalmente del uno al otro en su personalidad única. Es una comunión increíble. Bueno, quizás debemos detenernos aquí y regresaremos esta tarde. Oremos. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos tan agradecidos de que tú nos has mostrado, te has revelado a nosotros por medio de las Escrituras y en Jesucristo mismo. Estamos tan agradecidos por todo esto, el misterio y la maravilla, la maravilla de lo único que eres. Te adoramos, te alabamos, de que nos te has dado de tu vida misma, y aún de que nos has dado por lo menos algunas palabras, algunas ideas para tratar de comenzar a entender quién eres tú, aun cuando llegamos a nuestros límites. Y te adoramos, te alabamos, continuamos santificando nuestras mentes. Transfórmanos para que podamos tener las palabras, para que podamos tener alabanza y adoración y formas de saber quién eres tú en toda tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.